¿Por qué la forma de hablar en Shabbat no debe ser como la forma de hablar un día de la semana en el trabajo? Está escrito en el Zohar: el Señor luchará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Rabbi Abba comenzó: si por el Shabbat haces que tu pie deje de hacer lo que deseas y de hablar, que tu forma de hablar en Shabbat no sea como la forma de hablar de un día de la semana. Cada día uno debe mostrar una acción e invocar el despertar desde abajo de lo que hace falta invocar. Sin embargo, en Shabbat uno debe despertar solo con las palabras del Creador y en la santidad del día y en nada más, ya que en Shabbat no hay necesidad de un despertar desde abajo. Ven y ve. Aquí, cuando el faraón se acercó para hacer la guerra con Israel, en ese momento el Creador no quería que Israel invocara un despertar desde abajo, ya que hubo un despertar desde arriba, como está escrito: el Señor luchará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Ya que el nombre de Rahamim, misericordia, debe despertar en ellos, porque un despertar desde abajo solo activaría el juicio. Deberíamos entender la adyacencia de el Señor luchará por ustedes y Shabbat, sábado, y por qué cada día necesitamos un despertar desde abajo, pero en Shabbat no lo necesitamos, porque en Shabbat solo hay un despertar desde arriba. También deberíamos entender lo que significa que en Shabbat debemos dedicarnos solo a las palabras del Creador y en la santidad del día. Se sabe que hay dos cosas ante nosotros. Uno, la carencia, que es el asunto del anhelo. Sin carencia, la persona no puede recibir placer, incluso si esto es lo más importante del mundo. Si no le falta la carencia, aunque pueda recibirlo, no puede disfrutar, ya que esto depende de la medida de su anhelo. Por lo tanto, tenemos un tiempo de carencia y luego es el momento de recibir cada vez una mayor carencia. Es decir, donde siente una carencia, va a llenar su carencia. Si es difícil para él obtener esa cosa, no decimos que trató en vano de obtenerla, sino que sí obtuvo algo, obtuvo un cli, una vasija llamado anhelo. En otras palabras, si hubiera obtenido el llenado de inmediato, el llenado no se consideraría como un llenado con respecto al placer, que es el propósito principal. Como aprendimos que el propósito de la creación era su deseo de hacer el bien a sus creaciones, lo que significa que reciban deleite y placer. Resulta que si una persona recibe algo sin esfuerzo, significa que no tuvo el tiempo para obtener el cli, para recibir el placer llamado anhelo. El placer que debería recibir de ello, el llenado no puede producir el placer porque no tiene un cli
para recibir el placer, porque el cli para recibir placer se llama anhelo, y para recibir el anhelo de algo depende justamente del tiempo, es decir, el tiempo de sentir la carencia. Resulta que, en consecuencia, si uno reza al Creador para satisfacer su carencia, esto también depende de la cantidad de tiempo que ha estado rezando para que el Creador satisfaga su carencia. Por esta razón, el Creador primero le ayuda mediante el crecimiento del cli dentro de él, llamado un cli de anhelo, lo que significa que el Creador escucha su plegaria. Y la razón por la cual una persona no recibe el llenado de su plegaria de inmediato, debería decir que esto no es así, sino que el Creador sí escucha su plegaria y está aumentando el anhelo dentro suyo para que tenga un verdadero cli para sentir el placer. Resulta que, en consecuencia, si recibiera lo que desea de inmediato, no podría disfrutarlo debido a la falta de anhelo. Con esto entenderemos lo que nuestros sabios dijeron: para los malvados, la inclinación al mal les parece como la hebra de un cabello, y para los justos, como una montaña alta. Sin embargo, primero que nada debemos entender, cuando hablamos en términos del trabajo, ¿qué significa en términos del trabajo? La cuestión es que hay dos maneras de observar la Torá y las mitzvot, los preceptos. Uno, en la práctica, que se considera como la acción. Él aprende la Torá, observa las mitzvot, mandamientos en todos sus detalles y precisiones, y no hay nada que pueda agregar. De hecho, en estos términos se le considera justo. Dos, trabajo, que es el trabajo en el corazón. En palabras de nuestros sabios, una plegaria generalmente se llama trabajo, porque una plegaria se llama trabajo del corazón, que es una intención, es decir, la intención del corazón, es decir, uno debe dirigir mientras observa la Torá y las mitzvot hacia el motivo por el cual está observando la Torá y las mitzvot, ya sea en beneficio propio o si su intención es en beneficio del Creador. Por esta razón, debemos discernir entre justos y malvados en términos de la acción y justos y malvados en términos de la intención. Es decir, en términos de las acciones, los justos son los ultraortodoxos y los malvados son los seculares. Pero con respecto a la intención, los justos y los malvados tienen un orden completamente diferente. En otras palabras, en términos de la acción, ambos son justos, pero con respecto a la intención hay una diferencia. Los justos son los que trabajan para el Creador y los malvados son los que trabajan para sí mismos. Sin embargo, en términos de la acción, ambos son justos. Cuando queremos caminar en el trabajo, es decir, en la intención del corazón, de dirigir todo su trabajo que sea en nombre de los cielos, entonces comienza el orden del trabajo. Es decir,
Los malvados que tienen su corazón, que se llaman deseo de recibir para sí mismo, se resisten a trabajar por el bien del Creador. Sin embargo, Dios ha hecho uno en contraparte del otro, lo que significa que en la medida en que quiere caminar por el camino de la verdad, en ese mismo grado aparece la verdad sobre el mal dentro suyo. Cuando uno tiene un pequeño deseo de caminar por el camino de la verdad, lo que significa hacerlo todo en nombre de los cielos, su maldad también es pequeña, ya que uno se contrapone al otro. En otras palabras, según su Kedushá que tiene, así también es la medida de la resistencia que tiene a la Kedushá. Resulta que cuanto más avanza en el trabajo y quiere ir más por el camino de la verdad, más emerge el mal al no permitirle cancelar el mal, y el mal se esfuerza por controlar con mayor fuerza. Resulta que cualquiera que sea mayor que su amigo, su propio instinto es mayor al suyo. Por lo tanto, se deduce que aquel que quiere ser justo, es decir, que sus acciones sean en nombre de los cielos, el mal crece dentro suyo. Es por eso que lo que los sabios dijeron, para los justos la inclinación al mal parece una montaña alta. En otras palabras, el mal asciende, aumenta cada vez más. Ar, montaña, significa irurim, reflexiones, es decir, que tiene malos pensamientos, lo que significa que cada vez los malos pensamientos aumentan y se convierten en una montaña alta. Pero, sin embargo, para los malvados, aquellos a quienes no les importa la intención, que su intención sea con el fin de otorgar, sino que creen que se dedican en lo lishma, no en su nombre, y que de lo lishma llegarán a lishma en nombre de la Torá, y confían en ello y dicen, la gloria finalmente vendrá, lo que significa que solo cuando tengan el deseo de dirigirse en nombre de los cielos, sin duda tendrán la fuerza para sobreponerse y hacerlo todo en nombre de los cielos, ya que su maldad les parece como una hebra de un cabello, lo que significa que no es tan difícil de dirigir y alcanzar. La razón es que su mal no es tan grande, como se dijo, ya que su bien es pequeño, lo que significa que el deseo de hacerlo todo en nombre de los cielos es pequeño. La prueba de esto es que no tienen tanta necesidad de comenzar con este trabajo, por lo que el mal que tienen no necesita revelarse el mal y resistirse a él. Por lo tanto, la inclinación al mal les parece como la hebra de un cabello. Esto significa que ninguno de ellos está mintiendo, sino que cada uno habla según su sensación. Por consiguiente, entendemos el significado de la atracción de la luz y el significado de la extensión del Kli. Es decir, todavía no tenemos el Kli para la recepción de deleite y placer llamado anhelo, ya que esto depende del trabajo del hombre, que específicamente a través del trabajo está el desarrollo de este Kli llamado carencia y anhelo,
este kli se adquiere específicamente a través del esfuerzo, lo que significa que sin esfuerzo es imposible obtener el kli, lo que significa la necesidad de adquirir vasijas de otorgamiento. Esto significa que la obtención misma de las vasijas de otorgamiento ya se llama luz, es decir, esto es algo que viene de arriba, llamado ayuda de arriba para obtener las vasijas de otorgamiento. Se sabe que hay dos discernimientos que hacer en la luz. Uno, para obtener vasijas de otorgamiento, es decir, los kelim, las vasijas, es decir, deseos que anteriormente estaban fuera de la Kedushá, lo que significa que estos deseos no podían usarse con el fin de otorgar. 2. Esta luz lleva el nombre de los kelim, ya que la luz viene para corregir los kelim. Esto se llama luz de Ajoraim, partes posteriores, por los kelim, porque los kelim se llaman Ajoraim, posterior con respecto a la luz, en relación a la luz, y la luz se llama panim, cara. En el trabajo esto se llama ayuda desde arriba, como se dice en el Zohar, el que viene a purificarse es ayudado, y pregunta, ¿con qué? La respuesta es con un alma santa, es decir, que se les da desde arriba una luz que se llama Neshama, alma, y esta luz purifica a la persona para que tenga la fuerza de otorgarle al superior, ya que como la luz proviene del dador, esta luz le da a uno la fuerza para poder trabajar con el fin de otorgar. Se sigue que en el orden del trabajo debemos discernir lo siguiente. Estado 1. Cuando una persona se despierta para salir de lo que tiene en lo que respecta a su educación, él siente que no puede sentirse atraído por la gente en general que participa en la Torá y las mitzvot con la misma comprensión que tenían cuando comenzaron a observar la Torá y las mitzvot. Este entendimiento y sentimiento les ha estado sucediendo durante mucho tiempo, pero no están progresando en la Torá y las mitzvot, excepto en la cantidad. Pero en cambio, en cuanto a la calidad, lo que significa tener un mayor sentimiento de la importancia de la Torá y las mitzvot, no lo tienen. Se preguntan cómo es posible que no haya ningún proceso en la calidad de la Torá y las mitzvot, ya que está escrito sobre la Torá y las mitzvot, porque son nuestras vidas y la duración de nuestros días. Pero en ese sentido no están avanzando en absoluto. Por lo tanto, van a buscar un lugar donde puedan aprender cómo obtener el progreso en términos de grandeza e importancia, para que sientan que son nuestras vidas. Estado 2. Cuando comenzamos a caminar por el camino para lograr, porque son nuestras vidas. Nuestros sabios nos dicen que el consejo para llegar a sentir la vida que se encuentra en la Torá y las mitzvot es la dvekut, adhesión, tal como está escrito, y adherirse a él, es decir, adherirse a sus atributos, así como él es misericordioso, así que tú eres misericordioso. Esto significa que como el Creador solo quiere otorgar,
El hombre debería llegar a tal grado que quiera que todas sus acciones sean solo para otorgar y no en beneficio propio. Aquí, en este segundo estado, cuando quiere ascender de grado y observar la Torah y las mitzvot para otorgar, recibe entonces la primera asistencia. Cuando una persona es notificada que está lejos de esta cualidad llamada lishma en su nombre. En otras palabras, aunque antes de comenzar el trabajo de otorgamiento sabía que debe trabajarse lishma, llamado en nombre de los cielos, y creía en lo que nuestros sabios dicen, uno siempre debe dedicarse a la Torah y las mitzvot, incluso en lo lishma, que de lo lishma vendrá lishma, pero nunca se le ocurrió que para trabajar en lishma uno necesita un milagro desde el cielo y que de no ser así es imposible salir del gobierno del deseo de recibir para sí mismo. Esto es así porque si una persona tiene solo un poco de bien, no se le puede dar mucho mal, ya que ciertamente no podrá someterlo e inmediatamente se escapará de este trabajo. Pero cuando uno comienza a trabajar con entusiasmo para llegar a trabajar en nombre de los cielos, se le da, de acuerdo con su trabajo, se le da una sensación y conciencia de cuán lejos que está de él. De ello se deduce que la primera ayuda que recibe es la revelación de su mal. Esto se lo llama endurecimiento del corazón, como está escrito, porque yo he endurecido su corazón. Esto se considera como la obtención de los ajoraim de la Kedushá, porque la Kedushá se llama panim, cara, y panim se considera algo que ilumina. Como dice, primero debemos entender cuál es el significado de panim, el rostro del Creador, sobre el cual la Escritura dice: ocultaré mi rostro. Puede considerarse como una persona que viera la cara de su amigo y lo reconoce inmediatamente. Sin embargo, cuando lo ve por detrás, no está seguro de cuál sea su identidad. Podría dudar, quizás fuera otro y no fuera su amigo. Así es el asunto que tenemos ante nosotros. Todos saben y sienten que el Creador es bueno y la conducta del bueno es hacer el bien. Por lo tanto, cuando el Creador otorga generosamente a sus creaciones, se considera que su rostro se revela a sus creaciones, ya que todos lo conocen y lo reconocen. Sin embargo, cuando se comporta con sus creaciones en forma opuesta a lo mencionado anteriormente, lo que significa cuando sufren aflicciones y tormentos, se considera como el ajoraim, la parte posterior del Creador, porque su rostro, que significa su atributo completo de bondad, está completamente oculto para ellos. Por lo tanto, en ese estado, se puede aceptar el ajoraim, parte posterior que se llama exilio, y no se escapa, sino que y clamaron al Señor para que
los librara del exilio, entonces acepta el Ajoraim y dice que proviene del Creador, por lo tanto, le pide que, como lo hizo sentir el sabor del exilio, asimismo, que lo ayude a salir del exilio. Esto se llama el segundo estado. Estado 3. Esta es la segunda asistencia, cuando recibe asistencia para obtener vasijas de otorgamiento, que se considera que sale del exilio, donde estaba bajo el gobierno del amor propio. A través de la asistencia de arriba, que se llama que el Creador, el Santo Bendito Él, le está dando un alma, esta luz le da las vasijas de otorgamiento. Es como aprendimos que cuando viene la luz de Jokmah, llamada luz de Ab, y llega y saca los kelim de Binah, Serampin y Nukva que cayeron en las klipot, cáscaras, lo que significa que estas vasijas están bajo el gobierno de recibir con el fin de recibir, lo que se llama klipá. Esta luz, esta cáscara, esta luz de Ab, la saca de las klipot, de las cáscaras, lo que significa que le da fuerza para que estos kelim se corrijan con el fin de otorgar. Esto se considera como que estos kelim entran en la Kedushá, lo que significa que ya puede usarlos con el fin de otorgar. Esto se llama la salida de Egipto. Estado 4. Cuando recibe la luz que se viste en las vasijas de otorgamiento, en ese momento las 613 mitzvot, preceptos, se llaman 613 pkudin, depósitos, lo que significa que obtiene un sabor diferente de cada mitzvah. Este es el significado de pkudin, que en cada mitzvah se deposita una luz especial que pertenece a esa mitzvah. Esto es similar a los placeres corporales, donde hay un sabor que tiene la carne y hay otro sabor que está revestido en el pescado. Del mismo modo, cada mitzvah tiene un sabor único. En ese momento, una persona llega a sentir que el asunto de la Torah y las mitzvot es como, porque son nuestra vida y la duración de nuestros días. Esto es así porque he obtenido del Creador las vasijas de otorgamiento, llamadas dvekut, adhesión, equivalencia de forma. Y en estos kelim, vasijas, se viste el deleite y el placer que estaban en el propósito de la creación. Ahora podemos entender lo que nos preguntamos sobre la adyacencia de el Señor luchará por ustedes y ustedes guardarán silencio y Shabbat. Dado que el trabajo para obtener las vasijas de otorgamiento viene por medio de obtener el estado de Gadlut, grandeza del mal, como está escrito, porque yo he endurecido su corazón, lo que significa alcanzar, conseguir el mal. Entonces, cuando el pueblo de Israel llegó a un estado donde vieron que no podían escapar del mal, lo que significa que vieron que el poder del mal estaba en todos lados y no vieron ninguna salvación por medio de la naturaleza, esto se considera que el cli del mal se ha completado. En ese momento llega el estado 5, cuando el Creador les da la luz y esta luz los reforma.
En otras palabras, con esto salen de estar bajo el dominio del mal, llamado vasijas de recepción para sí mismos, y son recompensados con vasijas de otorgamiento. Este es el significado de lo que dice: esperen y vean la salvación del Señor, que Él hará por ustedes hoy. Esto significa que una vez que se ha terminado el cli del mal de forma completa, hay ya un espacio para revelar la luz por parte del superior. Esto se considera que el Creador le está dando las vasijas de otorgamiento. De acuerdo con esto, resulta que este trabajo de agrandar el mal es un trabajo que pertenece a Hol, no santo, día de la semana. Es decir, el trabajo y Hol son uno y lo mismo, lo que significa un solo discernimiento, ya que se sabe que en la Kedushá no hay trabajo, ya que cuando una persona tiene vasijas de otorgamiento, le gusta dar, tiene placer de otorgar, pero cuando todavía no tiene vasijas de otorgamiento, es un gran esfuerzo cuando debe dar algo sin recibir nada a cambio, ya que va en contra del deseo de recibir del hombre. Es por eso por lo que se llama Hol, no santo, y no se llama Kodesh, y por eso es por lo que está prohibido trabajar en Shabbat, ya que Shabbat es un tiempo de descanso y no de trabajo. En otras palabras, Shabbat indica sobre la Kedushá, que es el tiempo en que por medio de la Kedushá del Shabbat la luz brilla debido al despertar desde arriba. Por esta razón uno no necesita trabajar para agrandar el mal, como con el endurecimiento del corazón, ya que es el momento de hablar solo de lo que el Creador da y no de hablar del hombre, quien debe recibir, y de pensar si él está limpio del amor propio y si debe corregir sus kelim. Porque el trabajo sobre la corrección del mal pertenece a Hol, lo no santo, y no a lo Kodesh, ya que ver el mal, el estado en que se encuentra, pertenece al trabajo del hombre. Es decir, que el hombre se mira a sí mismo y quiere ver su estado de bajeza y cómo debe rezarle al Creador y prestar atención si está avanzando o lo contrario. En otras palabras, cuando una persona está trabajando, es el momento cuando el hombre ve, lo que significa ver sus deficiencias, lo que le falta. Pero cuando se habla de un despertar desde arriba, es decir, lo que hace el Creador, solo debemos mirar al Creador, es decir, lo que tiene que dar, es decir, ver el significado de los nombres sagrados, ya que cada nombre indica una percepción, un alcance. Por ejemplo, cuando miramos a una persona y vemos que está rica, el nombre de esa persona es riqueza. Y si vemos que la persona siempre cura a los enfermos, se llama sanador de los enfermos. Por lo tanto, cuando se habla del Creador, a veces se le llama quien cura a los enfermos y a veces alimenta y sostiene o redime a los cautivos, etc. Todo de acuerdo con lo que vemos que Él da. Por lo tanto, en el Shabbat, que es un tiempo de despertar desde arriba,
que pertenece a lo que el Creador da, debemos ver y examinar los nombres del Creador. Con esto entenderemos la adyacencia de lo que está escrito: el Señor luchará por ustedes y ustedes guardarán silencio. Y Shabbat. Es así porque entonces, cuando ya estaban completos en términos del mal, cuando se dieron cuenta que era imposible salir del mal de una manera natural, sino solo por un milagro, se considera que el mal se ha completado por completo. En ese momento debería venir la ayuda de arriba para darles la luz para completar los kelim, lo que significa que las vasijas de recepción adquieran la forma de otorgamiento. Esto no pertenece al trabajo del hombre. Esta es la razón por la cual está escrito: y ustedes guardarán silencio, ya que ahora es el momento en que el Creador da. Además, asimismo, en Shabbat, que es un despertar desde arriba, deberíamos hablar solo de lo que tiene el Creador, ya que dice que en Shabbat deberíamos hablar solo de las palabras del Creador y de la santidad del día, ya que Shabbat es un despertar desde arriba. Por el contrario, el resto de los días, es decir, durante la semana, debe haber un despertar desde abajo para invocar las carencias, despertar las carencias que están abajo entre los seres creados y pedir que el Creador satisfaga sus carencias. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de la adyacencia de ustedes guardarán silencio y Shabbat. También entenderemos por qué durante los días de la semana necesitamos un despertar desde abajo y en Shabbat hay solo un despertar desde arriba. Además, debemos entender lo que es: así que tu forma de hablar del sábado no será como la forma de hablar de un día de la semana. Y también entenderemos por qué en Shabbat solo debemos hablar sobre las palabras del Creador y la santidad del día.